El enemigo son los cananeos, el demonio Mamón, el arcángel Seraquiel, el rostro de Dios, proveedor, el color de amor es verde. No mencioné cuando estuvimos hablando de las artes, el arcángel Jehudiel, podemos reconocer Jehudiel, el mismo nombre que estaba sobre ese rey que tenía autoridad sobre Jezabel. El Señor me mostró en visión ese arcángel que sirve a Hollywood, no sirve a Hollywood para los intereses del rey. Este Jehudiel, su nombre significa la gloria es de él. Si tú vas a avanzar con el reino de Dios, para el reino de Dios en ese monte, tienes que entender, la gloria siempre es de él. Cuando te vienen las luces sobre ti, cuando te dan tu, ¿cómo lo llaman? Tu award, tu reconocimiento, recíbalo. No es que hay que rechazarlo, porque su gloria será vista sobre nosotros. Pero cuando su gloria es vista sobre nosotros, esto es de Él. Tengo que agradecer a Dios. Así funciona este monte de verasmente. Él desea levantarnos, desea que su gloria sea vista sobre nosotros. Atención a las películas, a la drama, al arte que nosotros juntamente con nuestro Dios hemos producido. Pero el momento, cuando viene esa atención, siempre en ese momento, eso lo recibí en un sueño de Dios. Eso me fue compartido. Un ángel me visitó, por ejemplo, etc. Porque Dios hace eso también en Hollywood. Muchos que están produciendo películas me están diciendo visita de ángel que les ha dado cierta idea. Eso también es posible. Pero ahora, monte la economía. ¿Qué color y qué es? Verde. Obvio, el mundo empresarial. ¿Ya? El mundo empresarial. Y como estamos viendo, la mayoría de estos montes, cada uno de nosotros tiene cierto nivel de interacción con el monte. Algunos ya somos protagonistas centrales, pero todos por lo menos tenemos una interacción. Toda persona que tiene un trabajo donde tiene que servir, tiene cierta manifestación de asignación en este monte, pero hay los que tienen un llamado especial y queremos reconocer eso en un momento. ¿Quién es el demonio? El cananeo. Su nombre significa mercantil, habla de la codicia, de la avaricia, del amor al dinero, de ser motivado por el amor al dinero. Y sabemos aún bíblicamente, como mencioné antes, donde la Biblia dice que Mamón es el que conspira aún contra el trono de Dios. Mamón es el que dice, yo soy tu fuente, yo soy el que te puedo prosperar. Y aún ese Mamón, ese espíritu es tan truculento que aún nos afecta como hijos de Dios, porque pensamos aún ministerialmente. Ese demonio de Mamón viene a pastores, les dice, sabe que yo soy tu fuente, yo soy tu fortaleza, yo te puedo hacer grande, tú sabes, así opera. Y ahí es siempre el peligro que está peleando por el trono de Dios mismo, el trono donde solo Él está, donde Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mamón se mete ahí y dice, no, yo soy tu pastor y sin mí todo te va a faltar. Y es la mentira grande que viene. El principado es Mamón, la avaricia. Como digo, Jesús nos dijo que Mamón compite por el trono. Y servirás a Dios o Mamón. Y aún parte de mi misión cuando yo hablo y ministro a los que son obviamente empresarios, tienen un llamado empresarial, han sido ya exitosos y todos, reconozco en ellos, los puedo mirar, digo, eso está bajo mucha influencia de Mamón todavía. Y después miro a otro y digo, él sí ha tratado con esa mala hierba de la avaricia. Él ha tratado con eso. Y el momento de prueba para muchos de nosotros, dice, si somos fieles en lo poco. Y hay una realidad ahí, si uno no todavía prospera, Dios está mirando aún en lo poco. En ese momento de lo poco, porque hay muchos, yo recuerdo cuando pastoreamos, muchos decían que cuando hacen su primer ganancia grande, ¿no? Van a vender esto y cuando lo hacen, en ese momento de repente van a empezar a ser generosos. En el momento no dan nada a nadie, ni a la iglesia, ni nada, pero
cuando Dios les da un dinero grande, entonces van a ser generosos y dadivosos. Tienes que empezar siendo generoso y dadivoso en el nivel donde estás para poder seguir avanzando con nuestro Dios. Pero vamos a qué es nuestra misión. Otra vez, ir en el espíritu opuesto a lo que funciona ahí. Tenemos que neutralizar la codicia. ¿Cómo se neutraliza la codicia? Ser conocidos por nuestra generosidad. Creemos en un Dios grande, entonces si Él dice da, damos. Y no lo pensamos de sobremanera porque sabemos que servimos a un Dios Jehová Jireh que trabaja con nosotros. Siendo generosos, dadivosos, queremos aprender a ser recipientes de provisión sobrenatural. Ejemplo de José en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, vemos que con sus sueños, con su intimidad con Dios, los sueños de Faraón, él tenía sueños él mismo desde los 17 años de edad, pero después recibiendo sueños o interpretando sueños. Básicamente su don en sueños es lo que le llevó a José de ser nada a ser el segundo en comando de toda la nación de Egipto, donde dice, y todas las naciones vinieron a José. ¿Y por qué vinieron a José? Porque él recibió instrucción sobrenatural. Si uno es ministro, si Dios te llama para ser un ministro en el monte de la economía, no es solo para que seas uno que trabaja 80, 100 horas porque hay a la semana, porque hay eso, hay al que dice, wow, tengo que ser uno que compite ferozmente, tengo que ser uno que soy empeñoso en esa forma. Y entonces, como digo, hay creyentes que uno ve que ellos ya no ven a personas como personas, pero ven si esto puede ser el próximo. A este puedo servir, puedo usarle como escalera para escalar al próximo nivel de mi economía. Y son creyentes y aún dan diezmo, pero piensan de esa forma. Y eso no es un ejemplo que queremos seguir. Queremos entender que nuestro Dios puede proveer. Y tenemos tantos testimonios que tengo, tantas evidencias de personas que han recibido o en un sueño, o aún en su sueño un ángel, Dios les ha dado una instrucción, les ha dado un invento, una invención, una tecnología que Dios ha prosperado grandemente. Y cuando sabemos que tenemos a un Dios que desea comunicar eso con nosotros, por eso es lo importante saber lo que estoy por decirle en este momento, porque el testimonio que he escuchado vez tras vez cuando yo comparto este mensaje en iglesias es que los empresarios de la iglesia vienen, me dicen gracias, siempre me he sentido como un secular, que debía haber sido un pastor, pero tú me confirmas que es un llamado ministerial. Sí, es un llamado ministerial. Y a veces los empresarios se los hace sentir que son ciudadanos de segunda mano, de segundo ranking. No son tan así arriba como los pastores porque ellos sirven afuera, entonces son seculares. No hay secular en la casa de Dios. Ya, no debe haber. Solo si tú aceptas esa marca quedas como secular. Pero hay un llamado ministerial. Dios necesita a esos ministros de economía, tanto en la casa de Dios como fuera de la casa de Dios. Volviendo al tema de Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre ti, te ha ungido para rescatar a los que están encadenados, para restaurar ciudades, para restaurar los 7 áreas de la sociedad, para ser personas que pueden crear centros mediáticos, para ser personas que pueden crear centros educativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos recursos? Tenemos que hacer eso. Entonces Dios desea que tengamos, Él desea llenar este monte con multimillonarios ministros del Rey, ministros de economía, pero Él necesita que sean personas que no tengan la mala hierba de la avaricia, la mala hierba de esta influencia cananea, pero sean personas confiables y muy seguros, con mucha confianza en su Dios y le conocen a Él como Dios, el rostro de Dios como proveedor.
tú tienes que conocer que eso es su corazón, que a Él le gusta proveer. No es que, me estás pidiendo otra vez. A Él le gusta. Él es proveedor. Su nombre, uno de sus nombres, Jehová Jireh, es generoso. Le gusta proveer. Volviendo a sus milagros de Jesús, mirándolo de otra forma, su primer milagro fue milagro de provisión, ¿no? El agua cambió en alcohol, en vino, y no hizo obra ministerial, no predicó, no sanó, no hizo nada, solo provisión. Cuando después de ministrar, alimentó a los 5,000 y quedaron, con 5 panes y 2 peces, quedaron 12 canastas, un milagro económico. Cuando Pedro dice, ay Jesús, me están pidiendo a mí mis impuestos, que no he pagado mis impuestos, digo, ok, vete a pescar con un anzuelo, no le pongas nada al anzuelo que sea brillante, porque hay un pescado ahí, un pescadito que le gusta cosas brillantes, y cuando él agarre eso, tú le sacas el oro que ya está ahí, con eso paga tu impuesto. Eso es lo que pasa. Entonces vemos que tenemos un Dios. El ejemplo de Jesús siempre es un ejemplo donde Él está funcionando de alguna forma u otra en estos montes. Entonces vemos, a Él le gusta traer provisión, y su manera de proveer no es y lo suficiente. Dios siempre provee lo suficiente. No, Dios siempre provee más que suficiente. Sobraron 12 canastas. Cuando le pidieron para las bodas, cuando le pidieron, dice, no sé si ustedes saben la cantidad, eran más que 150 galones de agua que cambió en vino. ¿Qué exceso es eso? Y aun cuando Pedro dijo, pero si agarro ese oro, eso va a ser más que suficiente. Paga el impuesto mío también, aunque es ridículo porque la tierra lo hice yo. Pero pague mi impuesto también, dice Jesús. Todos sus milagros, cuando pescan toda la noche y no agarran nada, tira la red a la derecha. Instrucción divina de Él. En esa instrucción divina, de repente se llena tanto el barco. Dicen, en realidad eso iba a ser suficiente para 3 meses. En una noche eran 3 meses de lo que necesitaban ganar para ese día. Y se estaba por hundir el barco por su provisión. Así que no vaya creyendo que tiene un Dios del suficiente. Tienen al Dios de pressed down, shaken together and running over. ¿Qué es ese pasaje bíblico en español? Él es Dios de lo rebosando, ¿no? Y si tú no crees que tu Dios es eso, es difícil que tú tengas acceso a ese nivel. Como digo desde ayer, lo que tú piensas acerca de Dios es la cosa más importante acerca de ti. Si tú tienes a un Dios que no le interesa la economía, entonces a lo mejor no recibes. Si tú no tienes un Dios generoso, dadivoso, que le gusta dar, ser generoso, te es difícil. Por eso tenemos que primeramente estudiarle a Él en cada uno de estos montes para recibir la bendición que Él tiene para nosotros. Ok, Seraquiel es el nombre del arcángel. Seraquiel significa provisto por Él. Provisión es de Él. En el libro de Enoc, él lo escribe en vez de Seraquiel, Saracael, Saraquael, pero se nota que es la misma cosa, alguien lo escuchó. Es la forma como el Señor me habló, y después encontré en el libro de Enoc uno de los 7 arcángeles. Pero es decir, cuando servimos a ese Dios en el monte, entendemos desde que es bueno cada lunes en la mañana te despiertas antes de ir al trabajo. Gracias Señor, tú eres mi provisión y deseas bendecirme para que yo sea una bendición, para que yo sea alguien que avance tu reino como nunca antes sobre la sociedad. Ayúdeme a recibir tus instrucciones, ayúdame a recibir tus estrategias, abra puertas delante de mí para que yo pueda entrar en ellos y permítame que yo sea de gran bendición para mi nación aún, según la fe que despierta en ti. Nuestra misión, no sé si entré en eso, nuestra misión es ir en el espíritu opuesto, neutralizar la codicia. ¿Cómo? Siendo generosos, dadivosos, recipientes de provisión sobrenatural. Les hablé de José, Seraquiel, provisiones de él. Queremos saber de cada arcángel. Lo que no he tomado tiempo para mostrarle es que cada arcángel tiene
millones y millones y millones de ángeles que les sirven a ellos. Entonces no es solo que hay el arcángel, pero millones y millones y millones de ángeles que están para ayudarnos. La Biblia nos dice que los ángeles fueron enviados para ayudar a los hijos de luz. Es su misión de ellos. Y no hemos sabido participar con ellos. Y en general no nos ayudan porque no estamos en nuestra misión. Estamos tratando de escaparnos. Estamos tratando de salir en el rapto. Estamos tratando de sal de la tierra en vez de ser la sal de la tierra. Entonces los ángeles están, no le ayudes a ellos, no quieren hacer nada. Ellos quieren solo escaparse. No quieren manifestar el reino de Dios sobre la tierra. Sé que no es la verdad de ustedes, por eso están ustedes aquí hoy día, pero amén. Rostro de Dios como proveedor, su nombre Jehová Jireh. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra de Dios. No solo de lo físico y práctico, también hay lo físico y lo práctico, pero de lo invisible, recordándole, él con decir sea la luz, sea algo, hay provisión. Parte de nuestro documental, algunos vieron que mostramos en el Teatro Nacional en Lima en septiembre, es dando el testimonial cómo Dios nos usó de cierta forma en llevar al Perú de ser 90% extrema pobreza a 2.4% de extrema pobreza. Y Dios nos usó visitando a muchos alcaldes, muchos lugares, muchas ciudades, donde profetizamos minas de sal, profetizamos minas de oro, de plata, de zinc, que se cumplieron de tal forma que volviendo a la ciudad, el alcalde mismo nos da por segunda vez las llaves de la ciudad. Él mismo, ven a la televisión, quiero dar él no era creyente, pero quería dar el testimonial. Johnny, tú viniste hace 18 meses aquí a esta ciudad y me dijiste que Dios me iba a ayudar con la economía de mi ciudad. Y me dijiste que iba a descubrirse 2 minas de sal. Y se descubrieron 2 minas de sal. Y él habla al pueblo y les dice en el kilómetro tal y cual. Tú dijiste que iba a haber una mina de zinc. Y hay una mina de zinc. Y él habla de dónde está. Que iba a haber una mina de plata, etc. Y que iba a haber unas aguas termales. Y iba a haber unas cataratas turísticas. Todo eso se cumplieron en 18 meses. Yo al verlo en una visión así, ni siquiera una visión bien abierta, así en cuadro mental, cuando Dios me dice, quiero que le digas que voy a ayudarle con su ciudad. A este alcalde es buena gente y él quiere ayudar a su pueblo. Yo digo, no le demando que se arrepienta primero, no. Permítame que yo sea bueno a él primero. Digo, ok. Después ellos nos abrieron la ciudad, tuvimos culto ahí afuera, 3,000 personas se conviertan en esa reunión. Dios sabe cómo cumplir con todas las cosas que Él tiene que hacer, pero tenemos un Dios sobrenatural y te corresponde entender eso si vas a trabajar en este monte de la economía, que Dios desea usarte de gran manera en recibir instrucciones de Él, mostrarte donde hay tesoros. Mira, para decirle uno más porque tengo un poquito de tiempo, durante ese tiempo cuando vi que el favor de Dios estaba sobre mí para ir por toda la nación y en los lugares donde iba a declarar lo que veía, el Señor me muestra que aquí va a crecer esto, que esto va a pasar aquí y todo sucedía. Estuve con algunos pastores, quizás se recuerdan, ahí por 2002, Carlos Paredes por lo menos se recuerda bien, estando con unos, 50, 80, 100 pastores en un lugar, les dije, mira, Dios va a hacer algo grande en esta nación. Y una de las cosas que va a pasar con estos cambios de transformación de la nación es que pronto el mundo va a saber lo que yo sé. Y ellos, ¿qué cosa? Que la comida peruana es la mejor del mundo. Bueno, los pastores se rieron, ¿no? Y yo dije, en especial el lomo saltado, porque es mi favorito, ¿ya? Y entonces yo digo, se ríen, pero les voy a decir la verdad, que en el futuro ustedes van a ser conocidos por su comida. Sus chefs van a ser los más famosos del mundo. Sus restaurantes van a ser la atracción. Los pastores me miraban así nomás. Ahora ustedes tienen 14 años consecutivos de destino culinario número 1 en el mundo. ¿Ya? Virgilio Martínez, Gastón Acurio, entre los primeros chefs mundiales. 3 de los restaurantes, entre los 10 mundiales, 3 de los restaurantes más importantes en el mundo son los de
Lima. Tienen universidad de chefs. Cuando uno viaja por el mundo, anuncian en hoteles de 5 estrellas, tenemos chef peruano. Toda esa cosa, ¿no? Eso producto de que no solo del pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la voz de Dios. Entonces podemos activar el ámbito espiritual. En eso fui a Piura en esos días también, y en Piura pasamos 1 o 2 noches y ni recordaba lo que profetizaba, pero 5 años después el pastor Ítalo, que me había invitado, me llama, dice: Johnny, tú viniste aquí a Piura hace 5 años en tu tour que estabas haciendo y nos diste palabra profética. Yo, ok, y dice palabra profética que me dejó mal agradado. No me gustó de nada tus palabras proféticas. 2 palabras proféticas, ¿qué cosa es eso? Digo, ¿verdad? Sí, a ver, dime. Bueno, primero diste una palabra profética que íbamos a tener centros de compra, mall, ¿qué más lo llaman? Mall, grandes, y que iban a venir aún del extranjero para estar en esos malls, y entonces algo más de eso. Yo digo, sí, y ¿qué es el problema con eso? Digo, ¿qué cosa tiene que ver malls con el reino de Dios? Me dice así abiertamente, pues el pastor también loretano como yo, entonces hablando así a los charapa, estamos con todo eso. Y yo le digo, ¿y qué pasó? Hay 2 inmensos centros de compra, 2 malls, y vienen hasta de Ecuador aquí. Y tú entendiste que Dios quiere bendecir, y Él no solo demanda que uno se convierta primero antes de economizarlo, que Él es bueno, porque eso es lo que he descubierto, que Dios es bueno porque es bueno, no solo es bueno para que se convierte uno. Y tenemos que saber manifestar eso al mundo también, que Él es bueno porque es bueno. José en la Biblia, Él dio la instrucción que salvó a todo el mundo. Todas las naciones hubieran muerto de hambre si no fuera por José, y ninguno tuvo que convertirse primero. Dios es bueno porque es bueno. José no le dijo a Faraón: mira, Faraón, conviértete y te doy lo que es el tesoro que Dios quiere dar, te doy el plan de Dios. No le dijo eso. Faraón siguió sirviendo a su Dios ajeno. Pero Dios es bueno y rescata. A Él no le gusta que nadie muere de hambre, sea hijo de Dios o no. Todos son hijos de Dios. Algunos lo reconocen, otros no todavía. Y Él tiene paciencia para el proceso, y por eso Romanos dice: la bondad de Dios lleva al arrepentimiento. Cuando ven el efecto, por eso esa ciudad donde fui con los alcaldes, las ciudades enteras nos recibieron después, abierto su corazón al Señor, porque Dios había sido bueno con ellos, y no le demandamos que se conviertan primero, pero le hablamos de la bondad de Dios, lo declaramos, Dios fue bueno y ellos recibieron de Él. Pero volviendo, tengo un par de minutos aquí. Ok, Piura, ¿no? Y la segunda profecía. ¿Y cuál fue la segunda profecía? ¿Que te insultó o no te gustó? Johnny, tú dijiste que íbamos a exportar uva a los Estados Unidos. Digo, ok, ¿cuál es el problema con eso? Digo, ¿te olvidas? Éramos desierto, no había ni una planta de uva, nada. ¿Cómo vamos a exportar lo que no tenemos? Digo, qué bien que no supe eso, porque a lo mejor no tendría fe para profetizarlo. Y digo, ¿por qué me llamas? Estamos exportando uva a los Estados Unidos. Digo, ¿cómo es eso? Bueno, se ha traído el sistema de riego de goteo que usan en Israel, y el desierto produce ahora. Y tenemos más que 250,000 hectáreas de uva, y ahora están exportando a la China aún. Hemos ido ahí en los últimos años para ver. Dios provee de manera sobrenatural. No es la única manera, sí. Hay que ser diligentes, aunque no recomiendo trabajar 80 y 100 horas por semana. 40 horas es bueno. Pero si tienes que sudar demasiado, trabajar demasiado, tomar mentalidad de avaro y codicioso para vivir, no estás viviendo en la bendición de un hijo, un ministro del reino de Dios sobre la tierra en esa área. Tú debes poder venir sin tener que trabajarte matándote
y recibir respuestas de Él, instrucciones de Él, avances de Él. Una puerta abierta de Dios vale más que 1000 horas de trabajo. Y Dios puede hacer eso para ustedes. Ok. Recuerda esto de si eres un ministro de finanzas. Como digo, esta noche vamos a orar. Dios va a confirmar a alguno de ustedes específicamente que tiene el llamado de ministro de finanzas. Queremos recordar, para vencer las mentiras del enemigo, que Dios quiere que seamos pobres. Ya, de una vez, en los últimos par de minutos que tenemos, esa mentira tenemos que erradicarlo, que Dios desea que seamos pobres. Si la pobreza fuera un valor, ¿qué es la palabra que quiero usar? Una virtud. Una virtud. Si la pobreza fuera una virtud, existiría en el cielo. ¿Quiénes creen van al cielo para tener una chocita ahí de pobre? No sé qué chocita es la palabra, pero una cabeza. No. Entonces, si no existe en el cielo, no significa que es una virtud. Pero sí es posible que Mamón te tienta para que sirvas a él, sí. Por eso no puedes ir demasiado a ese lado, pero tampoco a este lado. No, Dios quiere que yo sea así pobre porque Él es pobre. No, Él no es pobre. Y el cielo no es pobre. Todos los que han visitado al cielo dicen, wow, el lujo del cielo es impresionante. Alrededor del trono lo que vas a ver de creatividad y de lujo va a ser increíble. Ahora, eso no significa que estamos para poner Rolex y decir, ay, he sido bendecido, gloria a Dios, y todas esas cosas, ¿no? Amén. Eso malogra a todo el plan cuando uno avanza. Pero todos los amigos de Dios en la Biblia prosperaron. Abraham, amigo de Dios, próspero. David, varón según mi corazón, a pesar de sus cositas que tenía que arreglar Dios. Y él tuvo, no sé si saben, fueron billones, que son 1,000 millones de dólares, que él tuvo para sembrar para el templo. Él dio a su hijo Salomón para que él construya el templo. Fue un multimillonario, literalmente, David. Isaac, Jacob, sus amigos de él, siempre había provisión. El pueblo entero, Israel, cuando él dijo, vamos a la tierra prometida, no dijo, hay una tierra donde está lleno del fruto del Espíritu Santo. Es una tierra que fluye leche y miel, serán cabeza y no cola, no tendrán que pedir prestado, podrán prestar. Él los habló de lo que es economía. Así que, como digo, queremos mantenerlos en el ritmo debido. No es ser de repente usar excusas espirituales para ser ávaros, pero entender que nuestro Dios desea que seamos bendecidos para que seamos una bendición. Especialmente cuando empezamos a tener pensamientos de los 7 montes, que tenemos que tener infraestructura del reino que dure. Hemos estado viviendo una vida de microondas en la casa de Dios. Cristo ya viene, entonces no hay tiempo para nada. No vamos a hacer un centro mediático, no vamos a hacer centro educativo, un Harvard del reino. No hay tiempo, nada. Cristo viene, el malo está, anticristo viene primero, no sé quién viene primero, pero alguien no tenemos tiempo. Y a causa de esas excusas, esas malas maneras de pensar, nosotros no hemos producido lo que debemos producir. Los hijos de Dios están empezando ahora, y lo que van a ver en el futuro, los hijos de Dios van a empezar a desarrollar los centros educativos más importantes en el mundo, los centros mediáticos más importantes en el mundo, los centros de cines cinemáticos más importantes del mundo, etcétera, etcétera. Hijos del Rey que entienden cómo es Él y que nuestra misión es llenar toda la tierra con la presencia de Dios, hasta que lleguemos a Habacuc 2:14, donde dice, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar.